Bienvenidos un día más a su canal de cotilleos turcos de confianza. Espero que estén todos súper bien, listos y preparadas porque hoy, mis amores, tenemos una bomba atómica que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Sí, lo que están pensando, o bueno, tal vez no, pero se van a enterar ya mismo. Prepárense porque vamos a hablar de la parejita que nos ha tenido en vilo, en ascuas, mordiéndonos las uñas durante meses. Sí, hablamos de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. ¿Están listos para la confirmación que todos, absolutamente todos, esperábamos? Y antes de que se me olvide que con la emoción a veces me pasa, si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo con nosotros, por favor, pero por favor, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse. Es gratis, no cuesta nada y nos ayuda un montón. Así no se pierden ninguno de nuestros chismorreos, exclusivas y demás salseos que tenemos preparados para ustedes. Y activen la campanita, que así YouTube les avisa cada vez que subimos vídeo nuevo. He dicho. Ahora sí, después de este pequeño pero importantísimo recordatorio, vamos al grano. Afra y Mert. Ay, Afra y Mert. Cuánto nos han hecho sufrir. Cuánto hemos especulado. Cuántas teorías hemos creado. Pero parece que finalmente podemos decir con todas las letras, con toda la seguridad del mundo, que están juntos. Sí, confirmado. Afra y Mert por fin, juntos. Sé que muchos de ustedes ya lo sospechaban, lo intuían, lo deseaban con todas sus fuerzas. Y es que la química entre estos dos en la pantalla era innegable. Desde el primer capítulo de Yalı Kapkini, o como la conocemos por aquí, Frutos Prohibidos, nos conquistaron con sus personajes Seyran y Ferit. Pero es que esa química trascendía la pantalla, se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada interacción fuera de las cámaras. Durante meses hemos visto fotos, vídeos, pequeños detalles que nos hacían pensar que había algo más que una simple amistad entre ellos. ¿Recuerdan las escapadas a Marmaris? ¿Las risas cómplices en las entrevistas? ¿Las miradas que lo decían todo? Pero ellos, como buenos profesionales o como buenos negadores, siempre mantuvieron la compostura y negaron cualquier tipo de relación romántica. Que eran solo amigos, compañeros de trabajo, que la prensa inventaba cosas para vender revistas. Lo típico, vamos. Pero, mis queridos chismosos, el amor como la verdad, siempre sale a la luz. Y esta vez, no ha sido la excepción. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente tenemos la confirmación oficial, la prueba irrefutable de que Afra y Mert están juntos y enamorados. ¿Y cómo lo sabemos? Pues bien, aquí viene el chisme jugoso, la exclusiva que les prometí al principio del vídeo. Resulta que hace apenas unos días, Afra y Mert fueron vistos, agarrados de la mano. Sí, como lo oyen. No un simple paseo casual, no un apretón de manos amistoso. No. Iban agarrados de la mano, como cualquier pareja enamorada, caminando por las calles de Estambul. ¿Y dónde fueron vistos? Pues en un lugar bastante discreto, un restaurante italiano pequeño y acogedor, lejos de las cámaras y de los fans. Al parecer querían tener una cena tranquila y romántica, sin que nadie los molestara. Pero claro, en el mundo en el que vivimos, es casi imposible pasar desapercibido, sobre todo si eres Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Un fan afortunado o desafortunado para ellos, dependiendo de cómo lo veamos, los reconoció y, ni corto ni perezoso, sacó una foto. Una foto que, por supuesto, se ha viralizado en cuestión de horas. Y es que la imagen habla por sí sola. En ella se ve a Afra y Mert, sonriendo y agarrados de la mano, saliendo del restaurante. No hay duda, no hay lugar a interpretaciones. Están juntos. Pero eso no es todo. Además de la foto, también hay testigos que aseguran haberlos visto muy cariñosos durante la cena. Que se reían, se susurraban cosas al oído, se miraban con ojitos de enamorados. Vamos, lo típico de una pareja que está empezando a salir. Se dice que incluso compartieron un tiramisú al final, y que Mert le robó un poco de la mejilla a Afra, qué romántico. Y aquí viene otra parte interesante de la historia. Al parecer, la relación entre Afra y Mert no es algo reciente. Según fuentes cercanas a la pareja, llevan saliendo en secreto desde hace varios meses. Intentaron mantenerlo en secreto para evitar la presión mediática y para proteger su intimidad. Pero como les dije antes, el amor siempre sale a la luz.
Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué decidieron hacerlo público ahora? ¿Por qué se dejaron ver juntos después de tanto tiempo ocultándose? Pues bien, aquí entran en juego varias teorías. Una de ellas es que simplemente ya no podían más. Que estaban hartos de esconderse, de negar lo que sentían, de vivir a escondidas. Que querían disfrutar de su relación libremente sin tener que preocuparse por las cámaras o por los paparazzi. Imagínense lo frustrante que debe ser no poder tomarse de la mano en público, no poder ir a cenar tranquilamente sin pensar en quién los puede estar observando. ¡Qué agobio! Otra teoría un poco más maquiavélica es que lo hicieron para promocionar la segunda temporada de Yali Kapkini. Al fin y al cabo, no hay mejor publicidad que un romance en la vida real entre los protagonistas de una serie. Esto generaría más interés en la serie, más audiencia y por supuesto, más dinero. Y a los productores les encanta el dinero, mis amores. Además, con el final de la primera temporada que nos dejaron, con el pobre Ferit disparado y Seyran llorando a moco tendido, necesitaban algo que volviera a encender la chispa del interés. Y vaya que lo lograron. Y una última teoría, y esta es la que más me gusta, es que lo hicieron por amor. Que están tan enamorados que ya no les importa lo que diga la gente. Que quieren gritarle al mundo entero que se aman. Que están en esa etapa de mariposas en el estómago y no pueden evitarlo. ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito es cuando es verdadero! Y ojalá que sea este el caso, porque se ven tan adorables juntos. Sea cual sea la razón, lo importante es que Afra y Mert están juntos y enamorados. Y nosotros, sus fans, estamos felices por ellos. Nos encanta verlos felices, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y les deseamos lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Pero claro, no todo es color de rosa. También hay algunos detractores, algunos haters que no están contentos con esta relación. Que dicen que es puro marketing, que no es real, que Afra se merece algo mejor. En fin, lo típico. Siempre hay gente quejándose por todo. Que si Mert es muy joven para ella, que si Afra es demasiado famosa para él, que si la química que tienen en la pantalla es actuada. Por favor. Un poquito de respeto. Pero a ellos, ni caso. Lo importante es que sean felices y que disfruten de su amor. Y nosotros, sus fans de verdad, estaremos aquí para apoyarlos en todo lo que necesiten. Y a los haters que se busquen un hobby. Que dejen de amargar la vida a los demás. Ahora, hablando un poco de sus carreras profesionales, ambos están en un momento muy dulce. Afra, después del éxito de Yali Kapkini, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Tiene un montón de proyectos en mente tanto en televisión como en cine. Se rumorea que está negociando un papel en una película de Hollywood, imagínense. Nuestra Afra conquistando el mundo. Y Mert también está arrasando. Además de su papel en Yali Kapkini, ha participado en varias películas y series de éxito. Y también tiene un montón de proyectos en el horizonte. Se dice que está escribiendo un guión para una serie que él mismo protagonizará. ¡Qué talento! Así que, como ven, ambos están en un momento óptimo, tanto en lo personal como en lo profesional. Y nosotros, sus fans, estamos felices de poder compartir este momento con ellos. Y esperamos que este romance no afecte sus carreras, sino que las impulse aún más. Que sigan cosechando éxitos. Pero volviendo al tema central, la confirmación de su romance, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasará ahora? ¿Harán una declaración oficial? ¿Se dejarán ver más seguido en público? ¿Asistirán juntos a eventos? ¿Hablarán de su relación en las entrevistas? Yo creo que, tarde o temprano, tendrán que hablar del tema. No pueden seguir negándolo eternamente. La foto es una prueba irrefutable, y los fans están ansiosos por saber más detalles. Pero también entiendo que quieran proteger su intimidad. Es difícil mantener una relación en el ojo público. Lo que sí espero es que no se dejen presionar por la prensa o por los fans. Que hagan las cosas a su ritmo, cuando se sientan cómodos. Que disfruten de su amor sin tener que dar explicaciones a nadie. Y hablando de fans, la reacción a la noticia ha sido abrumadora. Las redes sociales han explotado con mensajes de felicitación, memes, vídeos y todo tipo de expresiones de cariño. El hashtag #AfraMert ha sido trending topic mundial durante horas. Son la pareja del momento.
Pero también ha habido algunos comentarios negativos, como ya les dije antes. Gente que los critica, que los juzga, que los ataca. Pero esos son los menos. La gran mayoría de los fans están felices por ellos y les desean lo mejor. Y eso es lo que importa. El apoyo de la gente que los quiere. El cariño de sus familias y amigos. Y sobre todo el amor que se tienen el uno al otro. Así que Afra y Mert, si están viendo este vídeo, felicidades. Les deseamos toda la felicidad del mundo. Que su amor dure para siempre. Y que nos sigan regalando momentos mágicos en la pantalla. Los queremos. Y a ustedes, mis chismosos favoritos, gracias por estar ahí, siempre fieles a este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Los quiero un montón. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo disfruté contándosela. Al fin Afra y Mert juntos. ¡Qué emoción! En resumen, hoy les trajimos la confirmación que muchos esperaban. Afra y Mert, la pareja que nos ha robado el corazón en Yali Kapkini, están juntos. Después de meses de rumores y especulaciones, una foto los delató y ahora podemos celebrar su amor. Hemos repasado las teorías sobre su relación, sus carreras profesionales y, por supuesto, los inevitables comentarios de los haters. Y hasta les conté el chisme del tiramisú y el beso en la mejilla. ¡Qué nivel de investigación, mis amores! Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan entretenido con esta exclusiva. Ya saben que aquí siempre les traigo los mejores chismes de la farándula turca. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les parece esta noticia. ¿Ya se lo esperaban? ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que su relación afectará a la serie? ¿Cuál es su teoría favorita sobre cómo se enamoraron? Los leo a todos. Y no se corten, quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismorreos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. ¡Mua!